Grabar en este equipo. Perfecto. Y bueno, voy a empezar a grabar, pero un momentito. Más que nada para tener a mano el teléfono, quiero comentarles que ¿dónde está esta muchachita? Miren, a ver, Sofía. Sofía. ah, Ok, perfecto. Muy bien. El práctico de Sofía Ansaldo es martes de 10 a 12. ¿Sí? Tengan en cuenta que no van a tener las 2 horas para el examen. Ella piensa dar, dice, en la primera hora barbarismos y después va a tomar el examen. Es decir, solo tienen 1 hora para el examen. ¿Sí? Quiero que tengan en cuenta eso para quienes tienen que recuperar. ¿Sí? Eh, Perfecto. El martes, la parte práctica. Muy bien. Vamos a trabajar con el texto de preposiciones. Muy bien. ¿Sí? Y tenemos el desafío de la creación. ¿Sí? Muy bien. En este texto lo que vamos a hacer es trabajar con las preposiciones. Sabemos muy bien que están las preposiciones de lugar, que hay verbos que rigen con preposición, ¿no? Eh, Hay verbos que sí o sí necesitan una preposición, verbos que a veces necesitan más de una preposición. Vamos a empezar a leer el texto, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esos errores que ustedes identificaron. Va a haber errores por mal uso de preposición, pero también por ahí va a aparecer un poco, van a aparecer otros errores también, ¿sí? De ortografía, por ahí algunos, ¿sí? Entonces tenemos, ¿quién empieza a leer el primer párrafo? Con las primeras 2 líneas y vemos qué hay ahí. Yo puedo leer Dale, las primeras líneas. sí, sí, sí. El desafío de la creación, El desafío de la creación. Desgraciadamente, yo no tuve quien me contara cuentos. En nuestro mm, pueblo la gente es cerrada. Sí, completamente. Uno es extranjero ahí. Ellos están platicando, se sientan en sus equipajes a la tarde a contarse historias y esas cosas. Pero en cuanto uno llega, se quedan calladas o empiezan a hablar del tiempo. Hoy parece que por ahí vienen las nubes. ¿Está bien hasta ahí o sigo al hasta final? ahí, no, hasta ahí. Ok. ¿Y hasta ahí qué encontraron ustedes? En el título, el desafío de la creación, creación va con minúsculas. Perfecto, sí, muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un nombre propio, ¿no? ¿Sí? En español los títulos, solo la primera letra va en mayúscula y todo lo demás en minúscula, ¿sí? Muy bien, si son sustantivos comunes en este caso. Muy bien, ¿qué más encontraron? Desgraciadamente sigue coma. Desgraciadamente, coma, yo no tuve quien me contara cuentos, ¿sí? ¿Y qué más encontraron? Uno es uno, extranjero ahí. Uno Uno, es uno es, a ver, ¿y qué hay que corregir? Uno, Uno es el, ¿cómo? uno es un, Muy bien, uno es un extranjero ahí, ¿sí? Entonces tenemos ahí el artículo indefinido masculino singular de extranjero, ¿sí? Muy bien, vamos al siguiente párrafo. ¿Qué encontraron? derecho. equipajes, Muy bien, ¿sí? Equipajes. Perfecto.
¿sí? Ah, un momento, creo que no he puesto revisar. Vamos ah, un segundo, acá. Mm, revisar, control de cambios, ahí está. Muy bien, entonces tenemos ahí equipajes, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más? ¿A Entonces las teníamos, tardes o en las Profe, tardes? profe ¿cómo? pregunta, antes de pasar al siguiente error, ahí, por ejemplo, la justificación en equipajes, ¿qué sería? ¿Es un error ortográfico? Y también ustedes tienen la terminación age, ¿no? Ok. O error ortográfico, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos acá, ¿no? Desgraciadamente, ¿sí? Muy bien. Yo no tuve quien me contara cuentos. En nuestro pueblo la gente es cerrada. Sí, sí, completamente uno es un extranjero ahí, ¿no? Entonces, fíjense, con todas esas marcas, el verbo está en presente, ahí, ¿no? Entonces, esa gente es cerrada, uno es un extranjero, ¿no? Fíjense de esos otros elementos del presente. Muy bien, continuemos. ¿A las tardes o en las tardes es, profesora? Ah, muy bien, es en las tardes, ¿no? Entonces, están ellos platicando, se sientan en sus equipajes, a las tardes no, a la tarde nos vemos, pero se sientan en sus equipajes en qué momento del día, ¿no? Entonces, se sientan en sus equipajes en las tardes. ¿Y esa qué justificación ponemos? Y ahí vamos a tener en cuenta, es una preposición y está indicando tiempo, ¿sí? Entonces, están ellos platicando, se sientan en sus equipajes, ¿sí? En las tardes a contarse historias, ¿no? Y ahí en las tardes está teniendo como un valor, es un valor temporal, pero también locativo, ¿no? Locativo en el tiempo, ¿no? Marca como un lugar en el tiempo, ¿sí? En las tardes a contarse historias y esas cosas. Muy bien. ¿Qué más? En la Pero en, cita, en la mayúscula, Mm, donde dice hoy, al ser cita directa, empezaría con Ah, pero mayúscula. antes, no, pero ¿y antes qué tienen? pero en cuánto en vez de Muy cuándo. bien, claro, sí, pero en cuanto uno llega, no en cuándo. No es temporal, ¿no? Está enfocado a qué. ¿Qué conector Ah, es en cuanto? De posterioridad inmediata. Es como apenas, ni bien, en cuanto, ¿no? No es lo mismo, a ver, es lo mismo si yo digo en cuanto me levanto, me baño, a que decir eh, me levanto y después me baño. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra frase? Uno tiene la inmediatez del después, ¿no? Ese después inmediato, ¿no? En cuanto me levanto, me baño. Como un ujú. rápidamente después me baño, ¿no? En cuanto, ni bien, ¿sí? Muy bien. Uy, No sé. me tocaron el timbre, pero a ver, vamos a ver. Si vuelven a tocar, salgo a contestar, pero si solo tocan una vez es porque no hay nadie, por eso. Pero vamos a ver, no espero a nadie, así que tampoco es un poco raro. Muy bien. Están ellos platicando, se sientan en sus equipajes en las tardes a contarse historias y esas cosas. Pero en cuanto uno llega, ¿sí? Es un conector temporal de posterioridad, en cuanto, ¿sí? Conector temporal de posterioridad, ¿sí? En cuanto. Igual que en cuanto, ni bien ni apenas, ¿sí? Muy bien.
¿Qué más? ¿Hasta ahí leímos o un poquito más, no? Muy bien, ahora sí. Después, ¿qué viene? Se quedan calladas, ponen. ¿No sería masculino, callados? Exactamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el referente? Ellos. Eh, Ellos, ellos. ¿sí? Entonces ellos, están ellos platicando, se sientan en sus equipajes en las tardes a contarse historias y esas cosas, pero en cuanto uno llega, se quedan callados, un tema de concordancia de género, ¿sí? Muy bien. O empiezan a hablar del tiempo. Muy bien. ¿Qué más? Ahora sí, creo que habías dicho algo sobre las comillas, ¿no? Sobre De la, la mayúscula que inicia la La cita cita. directa. Ah, muy Sí. bien. Sí, perfecto. Sí, entonces dice, empiezan a hablar, ¿no? Hoy, muy bien. Y tenemos ahí, hoy parece que por ahí vienen las nubes, ¿no? Muy bien. A mí hay algo que me hace ruido ahí en el orden de la cita, no sé. Muy bien, ahí hay un problema en la cita, ¿no? Sí. Muy De bien. hecho, no será, parece que el hoy quizás podrá ser suprimible. No, lo que vamos a tener en cuenta ahí es la minúscula. Vamos a tener en cuenta algo. Dice, están ellos platicando, se sientan en sus equipajes en las tardes a contarse historias y esas cosas, pero en cuanto uno llega, se quedan callados o empiezan a hablar del tiempo. Hoy parece que por ahí vienen las nubes, ¿no? Y reproduce la voz de esa otra persona, ¿sí? O parecen hablar del tiempo. En el fin yo no tenía esa fortuna, pero ¿es en el fin yo no tenía esa fortuna o es en fin yo no tenía en esa fin, fortuna? En En fin, fin, ¿no? Entonces, ojo ahí con esas frases porque no vaya a ser que en el fin, no, al final, ¿no? Pero no en el fin. Entonces, parece ser que la voz continúa la cita, ¿no? Sí, hay una cita. Entonces, tenemos, hoy parece que por ahí vienen las nubes, alguien dice eso, perdón la mayúscula ahí, hoy parece que por ahí vienen las nubes, en fin, yo no tenía esa fortuna de oír, ¿qué pasa con oír? Lleva tilde, tilde. ¿sí? Tilde. Entonces, ¿qué pasa con, pueden hacer la justificación como palabra? ¿Qué tipo de palabra sería? Oh, Aguda. oír. Muy bien. Entonces, vamos a tener en cuenta, acá, las dice comillas. ontar. Ay, perdón, las comillas, pero no en fin, no, ahí no. ¿Qué pasa con las comillas? ¿Están bien las comillas? No ahí, perdón. ¿Están bien las comillas? Parece ¿Sí? que son las angulares las de cita directa, ¿o no? No, 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 están bien esas citas, pero me parece que hay un error con una comilla, ¿puede ser? ¿O me parece? Sí, está puesta mucho antes de que termine la cita. Pero hay tres puntos suspensivos, ¿no? Esa es la cita, no hay más cita. Luego dice, en fin, yo no tuve o yo no tenía esa fortuna de oír a los mayores contar historias. En fin. A ver, dice, en Y fin, no, yo no no tenía... iría a punto después de las comillas, por ser el final de la cita. Ah, muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una cita ahí
y luego empieza con una mayúscula, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, hoy parece que por ahí vienen las nubes, ¿sí? Cierra la comilla y por fuera de la comilla el punto, ¿sí? Seguido. En fin, yo no tenía esa fortuna de oír a los mayores contar historias, ¿no? ¿Hay alguna corrección? ¿Quién puede seguir Eh, leyendo? tuve sería en vez de tenía. Exactamente. En fin, yo no tenía esa fortuna, yo no tuve esa fortuna, ¿sí? Y muy bien. Entonces, no estamos describiendo un periodo, estamos hablando de un hecho puntual, ¿no? Tuve. Yo no tuve esa fortuna de oír a los mayores. Ahí Contar falta la sería. C. A ver, yo no tuve esa fortuna de oír a los mayores. Contar historias. Contar. Está la T, ¿no? ¿Qué hay que corregir ahí? Dice ontar. Hay que agregarle una C. Ah, en tu texto, pero acá yo no leo ontar, dice contar. Ah, en el libro yo tengo sin la C. Bueno, entonces vamos a ponerle ahí, la saco y la coloco, ¿sí? Para que quede tal y cual en el libro. Contar historias, por ello. Le vi Me obligado. vi. Sería me vi. Ah, muy bien, ¿sí? Porque le vi, no, lo vi, la vi, ¿no? Acá me vi. Entonces el verbo ver necesita ¿qué? Un ¿Qué pronombre pronombre es? relativo. No, ¿qué pronombre es ese? Ojo, ¿ah? ¿Qué es ese me? Átono. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es un objeto es un pronombre de objeto directo o de pronombre de objeto indirecto? ¿Qué tipo de verbo es el verbo ver? Veo algo, veo a alguien. Es un verbo transitivo, ¿no? Los verbos transitivos necesitan objeto directo, ¿sí? Piden objeto directo. Entonces, lo vi, la vi, pero no me digan le vi, ¿sí? Entonces, por ello, ¿sí? En este caso, yo, ¿sí? Me, por ello me vi obligado, ¿sí? Entonces, pero ahí fíjense que si tengo ese me, ¿no? También vamos a tener en cuenta, ¿no? Por ello, yo me vi obligado a inventarlas y creo que yo, ahí. ¿De qué? Hay un No. dequeísmo. Ah, muy bien. Entonces, a ver, fíjense ahí. Entonces, hay un dequeísmo, Dequeísmo. ¿no? ¿Y qué es el dequeísmo? ¿Quién me explica? Es cuando se agrega el que a un de, pero no necesariamente va, A o ver, no va en realidad. a ver, fíjense, ¿qué pasa con el verbo creer? Uno cree que, no cree de que. Uno cree eso, ¿no? Una forma de que ustedes pueden identificar es hacer este juego, ¿no? Uno cree eso, pero no creo de, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener en cuenta eso, ¿sí? Un segundito, disculpen, ¿eh? Tengo que contestar un mensajito. Muy bien, entonces, vamos a ver acá que el verbo no pide de, el verbo pide que, ¿sí? Entonces vemos, creo que, ¿no? Pienso que, ¿no? Imagino que, ¿no? Entonces vamos a tener que hay verbos que te piden el nexo que y no te piden la preposición de, ¿sí? Entonces, tiene que ver muchas veces con la naturaleza de esos verbos, qué es lo que, con qué rigen, ¿no? ¿Con qué están rigiendo? En este caso, el verbo creo o pensar
¿sí? Piden qué, ¿sí? Piden la conjunción qué, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta que es innecesario el uso de, ¿sí? Lo mismo pasa con el verbo decir, ¿no? Decir, ¿pide de o pide de qué o pide qué? ¿Qué? Muy bien, entonces todos los verbos dikende, todos los verbos de decir, en este caso comentar, te comento qué, te cuento qué, te digo qué, ¿no? Pero no el de qué, ¿sí? Entonces, en fin, yo no tuve una fortuna, perdón, en fin, yo no tuve esa fortuna de oír a los mayores contar historias, por ello me vi obligado a inventarlas. Y creo que precisamente, ¿qué más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue ¿Puedo leyendo seguir hasta el yo? final? Dale. ¿Puedo seguir yo? Sí, ¿Me dicen hasta cuándo? ¿Hasta el fin de párrafo? sí, por favor. Ah, ¿en dónde quedamos? Uno de los principios. Uno de los principios de la creación literaria fue la invención, la imaginación. Somos mentirosos. Todo escritor que crea son unos mentirosos. La literatura es mentira. Pero en base a esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación. Muy bien. Es uno de los principios de la creación. Perfecto. Entonces, ahora, ¿sí? Vemos. ¿Qué tenemos que corregir? O- Uno de los principios de la creación literaria es la invención, no fue. Entonces, es la invención, perfecto. Ahí hay un problema con la correlación de tiempos, ¿no? Presente, no pasado. No el pretérito perfecto simple, ¿sí? Es el presente. Muy bien, es la invención. Me imagino. Muy bien. Y ¿Un después, punto suspensivo? muy bien, fíjense que ahí no son puntos suspensivos, los puntos suspensivos siempre son tres, nunca dos, ¿no? Entonces Ajá, acá hay un error, es un punto seguido, un punto y seguido, pero ¿qué pasó? Pusieron dos, hay que eliminar ok. uno, ¿sí? Entonces, no se olviden que los puntos suspensivos son tres, ¿sí? Acuérdense que en el último parcial no lo identificaron en uno de los temas, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos eso. Perfecto, un solo punto. Y después tenemos otro problema con el verbo, ¿no? A ver, fíjense. Somos mentirosos, todo escritor que crea son unos mentirosos. Todo escritor Es, que cree es, Es es un exacta, es un mentiroso. son Todo mentirosos. escritor que crea es un mentiroso. ¿Sí? Todo escritor es un mentiroso. ¿Sí? Si no habría problema de concordancia, ¿no? No puede ir ahí el plural tampoco. Porque la frase es todo escritor que crea es un mentiroso. La la literatura literatura es mentira, es mentira. pero en base a esa mentira, o es pero en Ah, base de esa no, mentira. pero de esa mentira sale una recreación. No, ahí no hay ningún problema. Pero de esa mentira, ¿sí? Pero de esa mentira sale una creación, ¿sí? De eso sale algo, ¿no? De eso sale algo. De esa mentira sale la creación, ¿sí? El libro dice pero en base, ahí no. Ah, el libro dice en base. Ah, no, en mi texto no. Bueno, pero de esa mentira sería, ¿sí? No en base, sino, pero de esa mentira, ¿sí? Es un error entonces, ¿sí? Pero de esa mentira sale una recreación de... La realidad. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí?
sacar el guión de Hay que, realidad. exactamente. ¿Sí? Profe, pero ¿por qué en base a esa mentira no funciona? Ah, no, perdón. Acá está en base, pero en base a esa mentira. Claro, lo que dice acá, la literatura es mentira, pero en base a esa mentira sale una recreación de la realidad. ¿No funciona en envase? ¿En base a? Un segundito, ¿sí? Un segundito. Déjenme ver algo. Mira, la forma correcta es con base en, mientras que en base a es incorrecta. ¿Sí? Ajá, Te doy la justificación, ¿sí? Dice, con base en se usa para indicar que algo se hace con apoyo o fundamento en otra cosa. Por ejemplo, el servicio israelí señaló, basándose en fuentes palestinas, que hubo una ola de ataques, ¿sí? Se recomienda evitar la expresión en base a, ¿sí? Se puede usar en su lugar fórmulas como con base en, sobre la base de, basándose en, a juzgar por, de acuerdo con, perdón, de acuerdo, sí, de acuerdo con, a la vista de. Tampoco se debe usar con base a, ¿sí? Es decir, ajá, que en base a y con base a son usos incorrectos, ¿sí? ok. Entonces, vamos a tener en cuenta acá, vamos a hacer el cambio y la modificación, ¿sí? También fíjense que ustedes tienen una estructura para tener en cuenta, que por ahí puede, nada, no sé si va a aparecer o no en el parcial, pero para quienes lo tengan que dar, pero ustedes tienen una expresión que es respecto a y respecto de, ¿no? Sí, Perfecto, ¿sí? Que también tienen que tener en cuenta, porque también hay usos incorrectos, ¿sí? ajá. Entonces, esas dos, esas también tenganlas en cuenta. Ahora, vamos a hacer entonces la modificación, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la forma correcta que podemos usar acá? Con base Pero, en esa mentira. Muy bien, pero de esa mentira, pero de esa mentira, ¿sí? de esa mentira. Muy bien, Perdón. pero, ay, un momento que eliminé más de lo que tenía que eliminar. Bueno, ya está. Pero, muy bien, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad, ¿no? Una recreación de la realidad, había que sacarle el guión a realidad, perfecto, ¿sí? De esa realidad. Ahora, dos puntos. Recrear la realidad es, ¿no? Sí, está mal separado en el libro. Exactamente. Entonces acá sería un dos puntos, ¿no? Porque está formulando, recrear la realidad es, perdón, no, acá no, ahí, ¿qué estoy haciendo? Por recrear. Entonces, una recreación de la realidad. Recrear la realidad es, pues, muy bien. Entonces, recrear la realidad es, pues, los dos puntos ahí. Después, acá hay comas, ¿no? Es, Es, coma, pues, pues, es. Entonces, es, pues, es. ¿Y qué hacemos? Es, pues,
uno de los principios fundamentales de la creación, y otra vez creación con mayúscula, Creación hay con que bajar. mayúsculo, con mayúscula, hay que bajarla, ¿sí? Muy bien, un sustantivo común. Muy bien, ahora, perfecto. ¿Qué pasa? Considero de que hay 3 pasos, 2 puntos. ¿Mm? El de qué, ahí no, considero que. Muy bien, porque el verbo es considerar eso, ¿no? Considero que, ¿sí? Pero no de qué. Entonces hay un problema de dequeísmo, ¿sí? El verbo no pide preposición de, ¿sí? Pide conjunción, ¿sí? ¿Qué? Ujú. Muy bien, vamos con el siguiente. El primero de ellos es crear el personaje. El segundo, ahí iría una coma, Un punto y coma, diría yo. A ver, tenemos, considero que hay 3 pasos, ¿no? y ahí 2 puntos. 2 puntos. El primero de ellos es crear el personaje, ¿no? Leamos Sí. todo completo y veamos si va bien la coma o si iría un punto y coma, ¿sí? Bueno, lo leo todo. Considero que hay 3 pasos. El primero de ellos es crear el personaje. El segundo, crear el ambiente donde ese personaje se va a mover. Y el tercero es cómo va a hablar ese personaje, cómo se va a expresar. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahí. Entonces, considero que hay 3 pasos. El primero de ellos es crear el personaje, ¿no? Crear el personaje. El segundo, crear el ambiente donde ¿Dónde? Ahí va sin tilde. el ambiente, muy ¿Dónde? bien, no es un interrogativo, perfecto, es un relativo, ¿sí? Lugar, ¿no? El ambiente donde ese personaje se va a mover. Y el tercero es cómo va a hablar, cómo, ¿y qué falta ahí? Fíjense Ahí cómo, falta a la ver, falta A, A, la A. A. Muy bien, porque es una perífrasis de futuro, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a hablar ese personaje? ¿Sí? Muy bien. Y el tercero es cómo va a ¿Cómo se va? hablar ese personaje. ¿Cómo se va a ¿Cómo expresar? falta la tilde en cómo? ¿Por qué? ¿Qué es? Es Porque interrogativo. interrogativo, perfecto, ¿sí? Es un interrogativo, un pronombre interrogativo. Perfecto. ¿Cómo se va a expresar? Luego, ¿quién continúa leyendo? Esos 3 puntos de apoyo son todo lo que se requiere para contar una historia. Ahora, yo le tengo temor a la hoja en blanco. A todos nos pasa lo mismo. Y sobre todo al lápiz, porque yo escribo a mano, pero quiero decir más o menos cuáles son mis procedimientos en una forma muy personal. Muy bien, hasta Bueno, ahí, ¿sí? ¿Qué hay que corregir? los 3 puntos de apoyo son todo lo que requiere para contar una historia. Ahora, yo le tengo temor a la hoja en blanco. Y sobre todo, al lápiz, sobre todo, lo tengo eliminado. ¿Cómo? Muy bien, y al lápiz, ¿no? Y al lápiz. Yo le tengo temor a la hoja en blanco y al lápiz, Muy bien. porque Yo le yo escribo tengo, a mano. entonces, yo le tengo temor a la hoja en blanco y al lápiz. ¿Es necesario esa coma antes de i? No, No. No es necesaria, ¿no? Ya está el nexo, ¿no? Muy bien. Ujú. Entonces, yo le tengo temor a la hoja en blanco y al lápiz. Muy bien. Porque yo escribo a mano. Pero quiero decir, más o menos, tampoco tiene que estar más o menos. Muy bien, pero quiero decir,
Muy bien, pero quiero decir, Más o menos. Eso eliminamos. Quiero decir cuáles son mis procedimientos en muy una bien, forma muy personal. muy bien, Procedimientos. Bien. muy bien, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos? Muy bien, ¿los procedimientos para qué? Para Por escribir, eso, ¿Qué hacemos? procedimiento yo lo tengo eliminado. Exactamente, muy bien. Pero no me dijiste eliminado, me dijiste procedimiento. Muy bien. No, En- en- eliminar procedimiento. Pero ¿cuáles, no tengo la justificación. y cuáles son en una forma muy personal? Ah, pero fíjense, dice, esos tres puntos de apoyo son todo lo que se requiere para contar una historia. Ahora, yo le tengo temor a la hoja en blanco y al lápiz, porque yo escribo a mano. Pero quiero decir cuáles son mis o cuáles son de una forma muy personal. A ver, fíjense, falta algo ahí. falta algo ahí. Yo escribo, yo quiero decir cuáles son ¿No, no será a mis ver, temores. fíjense, dice, jamás he creído en la inspiración. Ah, no, un momento. Acá. Considero que hay tres pasos. El primero de ellos es crear el personaje. El segundo, crear el ambiente donde ese personaje se va a mover. Y el tercero es cómo va a hablar ese personaje, cómo se va a expresar. Esos tres puntos de apoyo son todo lo que se requiere para contar una historia. Ahora yo le tengo temor a la hoja en blanco y al lápiz porque yo escribo a mano, pero quiero decir cuáles son Pasos, cuáles son mis pasos en una forma muy personal, ¿no? Perfecto, porque procedimiento a qué, vayan al diccionario y busquen qué significa procedimiento. Y es un conjunto, ¿no? De tareas. Perfecto. ¿Y sería ahí un conjunto de tareas, los No, procedimientos? no, se está refiriendo a su forma de escribir. Muy bien, ¿sí? Entonces ahí estamos escribiendo a la forma, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ustedes me habían dicho, entonces, pasos a seguir, ¿no? ¿No? Pasos a pasos seguir. o pasos a seguir. Pasos, ¿sí? Pero entendido desde ese lugar, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos, De una forma muy personal. ¿cómo? Voy a escribir, a ver. No, son mis pasos en una forma muy personal, quedaría. A ver, ¿cuáles son mis pasos en una forma muy personal? Entonces, pero quiero decir cuáles son mis pasos en una forma muy personal, ¿no? Como sus estrategias, ¿no? A seguir en una forma muy personal, ¿sí? Bien. ¿Sigo? Sí, Cuando yo empiezo a escribir no creo en la inspiración. Jamás he creído en la inspiración. El asunto de escribir es un asunto de trabajo. Poner a escribir a ver qué sale y llenar páginas y páginas para que de pronto aparezca una palabra que nos dé la clave de lo que hay que hacer, de lo que va a hacer aquello. Mamá, ¿cómo escribe este hombre? sí, es interesante, sí, sí, bueno, es Cuando Rulfo, ¿sí? Es Rulfo, ¿sí? No sé si vieron la serie de Netflix. No, Sí, la película, ¿no vieron Pedro Páramo? no,
Uy, se le están perdiendo, no saben lo que es una ¿Cómo joyita. cómo se llama? Pedro Páramo. Ah, la voy a ver. ¿Está en Netflix? Sí, está en Netflix. ¿Sí? Está Ay, bueno. muy buena. ¿Sí? Yo no sé Ay, si ustedes gracias. han visto El abogado de Lincoln, la serie El abogado de Lincoln, de No. el que tiene el auto. Es mexicano, ¿sí? Y es una serie estadounidense y es el que hace de Pedro Páramo, ¿sí? Entonces es interesante, mírenla. Además, eh, me parece una muy buena adaptación y es muy difícil adaptar el libro de Rulfo, ¿sí? Y ese actor al final termina siendo un pariente de Rulfo, porque creo que es el sobrino, una cosa así de Rulfo, ¿sí? Del escritor. Ah, sí, Sí, sí. está muy Mira buena. que ver. La voy a ver, la voy a ver. Véanla, está Bueno, buenísima. Bueno, entonces, cuando empiezo a escribir, no creo en la inspiración, jamás he creído en la inspiración. El asunto de escribir es un asunto de trabajo. Ponerse a escribir, muy bien. porque dice poner a. Entonces tenemos cuáles son mis pasos en una forma muy personal. Entonces, o, o también cuáles, sí, cuáles son mis pasos en una forma muy personal. Es lo que va a explicar, ¿no? Cuando yo empiezo a escribir, no creo en la inspiración. Jamás he creído en la inspiración. El asunto de Profe, escribir, ¿cómo? profe, ahí por ejemplo, no se puede sacar una inspiración y decir, no sé, cuando yo empiezo a escribir no creo en la inspiración, jamás he creído en ella. Es que en verdad sí, podría ser, pero me parece que acá la repetición es algo que decide el autor usar, ¿sí? Es Ajá, Rulfo, ¿sí? ok. Entonces ahí no nos vamos a hacer problemas por eso. Pero sí vamos a ver que hay otro problema, ¿sí? Que es después de inspiración, bueno, no creo que la inspiración, jamás he creído que en la inspiración el asunto de escribir es un asunto de trabajo. Hasta ahí no hay nada. No. Poner a escribir, a ver qué sale. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hemos encontrado para corregir? Ponerse a Poner, escribir, Muy bien, entonces el verbo es un verbo pronominal, ¿sí? Es ponerse, no poner. No puedo poner, yo pongo a escribir a otra persona, pero a uno mismo es reflexivo, ¿no? Ponerse a escribir, ¿no? Ponerse a escribir. Muy bien, entonces ponerse a escribir a ver qué sale, ¿no? ¿qué a tiene? ver qué, ese qué lleva tilde, Muy Sí, bien, ponerse a escribir a ver qué sale, lleva tilde porque es un... interrogativo indirecto. Muy bien. Entonces escribir a ver qué sale, ¿sí? Acá está, pero ustedes creo que no lo tenían, ¿sí? ¿Qué sale? ¿Y qué más? llenar páginas y páginas. Para que de pronto lo tengo eliminado. Para que aparezca, ¿sí? No es necesario ese de pronto. Para que aparezca qué. Uy, aparezca, Una palabra que nos dé que nos lleva dé. tilde. Lleva tilde, ¿por qué? Es de dar. Del verbo dar, exactamente en presente del subjuntivo, ¿no? Entonces, que aparezca una palabra para que nos dé la clave de lo que Hay que hacer. hay que hacer, ¿sí? De lo que va a ser, no el verbo hacer. Muy bien, entonces ahí hay un problema, ¿no? Entonces, de lo que va a hacer, ¿no? Con el A verbo ser, ser. ¿sí? Con el verbo ser, de lo que va, entonces, entonces, eh, que no dé la clave de lo que hay que hacer, de lo que va a hacer, Aquello. va a hacer aquello. ¿Cómo quedó ahí? A ver.
¿sí? Entonces, de lo que hay que hacer, ahí sí, ¿no? Tengo un deber, ¿sí? Hay que hacer. Y de lo que va a hacer, ¿sí? Solamente que ahí eliminé la va a hacer aquello, ¿sí? Muy bien. Falta una coma, ahí en a veces. A veces, ¿qué cosa? A ver, a veces, leamos A un poquito veces, más. A Resulta, veces que escribo y no sé. entonces, muy bien, Ah, a veces 5, 6, 10 o es 10. como una frecuencia, ¿no? Entonces, a veces Sí, resulta que escribo 5, 5, 6 o 10 páginas. ¿Tendría que ser en letras? entonces sí, porque hay una regla, ¿no? ¿Cuál es? Sí, menos de 10, Exactamente. 5, 6 o 10. Y el o no lleva tilde, ¿no? No, es una conjunción, no. ¿Sí? Entonces, a veces resulta que escribo 5, 6, O 10 páginas 6 y no aparece el o personaje que yo quería que apareciera. 10 páginas, ¿sí? Y no aparece el personaje que yo quería que apareciera. Aquel sin tilde, sí. Muy bien, páginas. Y no aparece el personaje que yo quería que apareciera. Aquel personaje sin tilde, ¿no? Perfecto. Aquel personaje vivo, que tiene que moverse por sí mismo. muy bien, aquel personaje vivo que tiene que moverse por sí mismo. Muy La bien. justificación de aquel es Ole 2010. Sí, no se tilda, ¿sí? Y ese sí Ese sí, sí va tildado, ¿no? está tildado, ¿sí? Por eso el enclítico, ¿sí? Muy bien. Y qué calor. Ah, Muy bien. De De pronto pronto, muy bien. aparece y surge con G. Muy bien. Surge. Uno lo va siguiendo, uno va tras él. En la medida de que el personaje adquiera vida, sería en la medida en que el personaje adquiera vida. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Ahí, ¿cuál es el problema? En la medida en que el Medida. personaje, ¿sí? Entonces, no pide de, pide en. Este es un dequeísmo, ¿no? Exactamente, dequeísmo, ¿sí? En la medida en que el personaje adquiere vida. Uno puede por camino que uno desconoce, pero que estando vivo lo conducen a uno a una realidad. Qué Mm. redundante, ¿está todo bien? Sí, 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 no se preocupen, es Rulfo. Vean la película y después vamos. Sí, sí, sí. Y después Lean el agarramos otra vez libro, después agarren el libro también, pero es interesante. o a una, Bueno, o a realismo una, mágico. o a Entonces, una realidad que se quiere. Al perfecto. mismo tiempo, se logra en vez de logran. Muy bien, al mismo tiempo, ¿sí? Se logra, ¿no? Muy bien, al Ujú. mismo tiempo se logra crear, ¿no? No, La no hay plural, ¿sí? Ahí hay una perífrasis, ¿no? Verbal. Te- Y también es ahí un set. se puede citar también ahí como a justificación el tema de concordancia. Sí, pero también fíjense ustedes que tienen ahí el se, Ajá. sí. el se logra crear. Se logra crear las cosas que se pueden decir. ¿Mm? Lo que al
final parece que sucedió o pudo haber sucedido, o pudo suceder, pero nunca ha sucedido. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta ahí. Entonces, sí, qué bárbaro. Entonces, creo yo de que en esta cuestión ese de qué no va. Ah, perfecto. Entonces, ¿de qué? No, pensar qué, ¿no? Pienso, ¿se acuerdan? Creo que, pienso que, ¿no? También Claro. de queísmo, ¿sí? Pienso que. Pienso, Muy bien, Gabriela, ¿sí? estoy afiladísima hoy. Sí, sí, estás Estoy en afiladísima. ritmo. ¿Ves? Estás preparándote para el final, Gabriela. Te estás preparando para el final. Ya estás mentalizada. ¿Sí? Estoy Eso es bueno. mentalista. En que Giselle también, ¿eh? Giselle también. Muy Ah, bien, hoy día no ando tan bien como me gustaría. muy bien. Eh, Entonces, pero ahí pero vamos antes, sacando. fíjense que falta una coma. ¿Se acuerdan qué pasa con el adversativo pero? Coma Ah, obligatoria antes de pero, ¿no? suceder, o sea, suceder, coma. Suceder, pero nunca ha sucedido, ¿no? O Mm. pudo suceder, pero nunca ha sucedido. Es como obligatoria antes de pero, ¿sí? Bueno, ves, me quemaste, Janina. Ya perdí mi filo. Nah, vas bien, pero porque tu foco está puesto ahora en las preposiciones, en los tiempos verbales, pero no se Y olviden, ya me olvidé la coma. no se olviden de la puntuación. No, coma obligatoria es. Sí, antes de pero, ¿sí? Sí, Muy bien. ahí está. Bueno, es que esta cuestión de la creación es fundamental pensar qué sabe uno, qué mentiras va a decir, pensar de que si uno entraría, bueno, ese Ah, de qué no, pensar pensar que, qué, Tampoco va. pensar que, ¿sí? Pensar que sabe uno, pensar qué sabe uno, qué mentiras va a decir, pensar que si uno entraría, entraría no va, no. Entonces Si ahí uno tenemos que, entra, muy bien, ahí que vamos si a uno, tener que hacer una modificación porque tenemos un qué de más, ¿no? Pensar qué sabe uno, ¿sí? Y después pensar qué sabe uno y a partir de ahí tenemos cosas para corregir. qué mentiras va a decir, Un momentito, ¿dónde estamos? A pensar. Pensar qué sabe uno, ¿sí? Muy bien. qué mentiras va a decir, ¿Qué mentiras va a decir? pensar, Otra vez, ¿no? Pensar qué. Otra vez de queísmo. pensar, sí, pensar Pensar que que si uno extraña, ¿no? Si uno, perdón, si uno pensar que si uno entra, no entraría, ¿no? Que si uno no, entra, entra muy bien. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Pensar que si uno entra en la verdad en la verdad, muy bien, en la coma, realidad en la realidad de las de cosas. las conocidas, ¿Mm? no. Ahí el los, Las hay que poner cosas, los. muy bien. Entonces, en la realidad de las cosas conocidas, en lo que uno, ¿por qué? ¿Qué es ese lo que? Es un relativo, ¿no? Es un relativo ese lo que, sí, que lo que hace es referirse a todo lo que se dijo antes, ¿no? Se puede decir lo que al final parece que sucedió, ¿no? Ujú. Perfecto. en lo ¿Sí? que uno ha visto o ha Muy bien, oído, estaba esa S, bueno, está ahí, ¿sí? Lo que al final parece que sucedió o pudo
pudo suceder, Muy bien, pero lo no que sé. pudo suceder. En la realidad, las cosas conocidas, en lo que uno ha visto o ha oído, Muy está bien, haciendo historia. lo que uno ha visto o ha ido. Está haciendo historia, historia hay que bajarla. Muy bien, historia en minúscula, ¿no? Un momento que no sé dónde está. Al final, Ah, perdón. Uy. Ah, está haciendo historia, está en baja acá. ¿Sí? Bueno, ah, muy bien, está haciendo historia. Reportaje, ¿no? reportaje. Muy bien, reportaje. ¿Sí? Muy bien. ¿El texto continúa en el de ustedes? No, No, Ahí ahí queda. terminó Sí, la firma perfecto. Juan Rulfo, texto adaptado. Ah, perfecto. Sí, porque es un poco más largo el texto. Muy bien. Dice, El punto ¿no? ahí va al final. Juan Rulfo, texto adaptado y punto va al final. Sí, va el punto. Muy bien, perfecto. Sí, muy bien. Juan Rulfo, texto adaptado, punto. ¿Sí? Ahora, ustedes, Perdón, en el texto puede ser que sobra una L en Rulfo. Ah, sí, sí, o acá se no. escribía. sí, acá sí. Claro. Sí, tienen que eliminar una L, ¿sí? Es Rulfo, ¿sí? Entonces, queda solo una L, ¿sí? Juan Rulfo, texto adaptado, ¿sí? Solo lleva una L. Entonces, ustedes ya habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias con base en, sobre la base de y en base a? ¿Cuáles eran las incorrectas? En base a, Pase a ¿no? Señale un ejemplo de incorrección en una perífrasis verbal. Explique el caso y su solución. Vimos varias perífrasis. Elijan una. ¿Eh? eh, ¿Se logran? logra. No, perífrasis verbal. Quiero que vengas a mi casa. Quiero que, ¿no? Ahí hay una perífrasis, un verbo. Quiero que vengas, ¿no? Hay una perífrasis. O también, por ejemplo, voy a ir, Ah, de lo que va a hacer. de lo que va a ser. Perfecto. Señale un ejemplo de incorrección en una perífrasis verbal. Explique el caso y su solución. ¿Cuál era el problema con esa frase? Espera que no lo Faltaba la encuentro. preposición a, ¿no? Faltaba la preposición a, Acá está. ¿sí? Sí. Y es una parte importante de la perífrasis, ¿sí? Si no, no configura el mismo sentido, ¿sí? Entonces, De faltaba la lo que va. preposición a, ¿sí? Entonces, la perífrasis de futuro en español es verbo ir más preposición a más verbo en infinitivo, el verbo ir, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Define y relaciona el queísmo y el dequeísmo con las nociones de incorrección ortográfica, incorrección gramatical, lengua, habla y Lecto. lectos, ¿sí? Entonces eso ¿lo pudieron hacer? Mm, mm. No, Bueno, tienen que hacerlo, ¿sí? Para practicar. ¿Qué pasa? Hemos visto, sí, unos temas de dequeísmo, por ejemplo, pienso de qué, ¿no? creo de que. Creo de qué, ¿sí? Y también hubo otro problema con el futuro perifrástico, ¿no? Faltaba la A. Sí. Sí, Va ¿cómo va a a hablar. ser? Exactamente, va a ser, ¿sí? Va a ser.
¿sí? Pero no decimos va a hacer, decimos va a ser, ¿no? Por eso alguien puede escuchar y elimina esa A, ¿sí? No un nativo, porque la tiene la estructura en la cabeza, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a ir, un momento, voy a ir al libro para que ustedes puedan hacer los ejercicios también, ¿sí? Un segundito. ¿Dónde tengo el libro? Estaba acá. Uy, no. Ah, ya sé. Chicos, ¿se está grabando? Sí, Ah, ok. ahí dice en un costadito rec. Ah, está bien. Sí, entonces no puedo. Ok, voy a parar, ¿sí? ¿Te acordás que lo había sacado? Sí, me olvidé, chicas. Lo siento. ¿Dónde nos detuvimos? Nos detuvimos con... Ay, no, lo siento. Bueno, no sé. Lo siento mucho, ¿ah? No, no me di cuenta. ¿Por qué No, lo detuve? no, Porque para abrir el Lo detuvimos archivo. como para ver si estaba grabando. Sí. Así que acabo de darme cuenta. Bueno, no sé, lo siento. No, no pudimos grabar una parte. Bueno, hay una parte grabada. De última, les puedo compartir las claves de, de la parte de barbarismos, porque creo que es lo que no vimos, ¿no? Barbarismos. Claro, sí, ¿Sí? barbarismo creo que se quedó ahí. Sí, ahí se quedó. Entonces, los compañeros que no vinieron y que van a ver la clase grabada, mm, es una lástima, pero bueno, no me di cuenta. Tenía que compartir pantalla y no minimizar y no me lo permitía si no paraba el video, ¿sí? Entonces, bueno, no se grabó la parte de barbarismos. ¿Sí? Bueno, pero podemos terminar esta partecita y después les subiré y les pido por favor que estudien porque es un tema, ¿sí? Ustedes pueden ver definir vulgarismos, definir barbarismos, solecismos y las abreviaturas estas del lenguaje juvenil, ¿sí? Em, Así que bueno, nada. ¿Qué nos estaba faltando? Tras Eh, varias horas de justicia, Sí, tras varias. la joven fue encontrada bajo los escombros, siendo trasladada al hospital Pirovano. Muy La bien. abreviatura Y ahí hay un gerundio también, la abreviatura y también hay un gerundio, ¿no? Dice, tras varias horas de angustia, la joven mujer fue encontrada bajo los escombros, ¿sí? sí, Y fue trasladada al hospital Piroano, ¿sí? Entonces ahí hay un gerundio de posterioridad, ¿sí? Uso incorrecto del gerundio, ¿no? 6. 5. En un principio, los gremialistas aceptaron, pero eventualmente dijeron que no a la propuesta ministerial. No puede ser eventualmente, ¿no? Directamente dijeron que no, pero dijeron que no a la propuesta ministerial. ¿Eh? Sacamos O sea, eventualmente. no eventualmente, pero Ya por su dijeron. sentido, sí, eh, mm, lo tenemos que sacar, ¿no? Ahí tenemos un adverbio terminado en mente que proviene de un adjetivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estos adverbios terminados en mente que provienen de un adjetivo heredan la tilde del adjetivo? ¿Sí? No se olviden porque eso es un temita de parcial, ¿sí? De final también. Es la siguiente. En el 6. En el accidente, accidente aéreo hubieron 21 víctimas y 80 heridos.
Muy bien. Ahí ¿Qué pasa con el estuvo. verbo haber? Es un Es verbo impersonal. impersonal, entonces no se puede Conjugar. en plural, ¿sí? Solamente tercera del singular, ¿sí? Entonces hubo 21 víctimas, ¿sí? Muy bien. La nueva, Interfase del website fue testeada por el diagramador. muy bien. Entonces, la nueva, Interfase. muy bien. Si usamos en inglés, tienen que ir en, Ah, Interfase no será con, si la castellanizamos, no será con S. si mantenemos las palabras en inglés, que son varias, tienen que ir en Ah, cursiva. con en cursiva. cursiva. Es fácil, chicas, en cursiva, ¿sí? Muy bien. Entonces, fue testeada, examinada o, sí, ahí examinada. ¿Sí? Siguiente. Puntualmente, el gobernador enfatizó su intención de volver a participar en el comicio partidario. Mm, Puntualmente, el gobernador enfatizó su intención de volver a participar en el comicio partidario. Ya no nos funciona ni una neurona, ¿eh? bueno, la última, Sí. ahí nos quedamos, ¿sí? Muy bien. Puntualmente, el gobernador enfatizó su intención de volver a participar en el comicio partidario. Puntualmente, ¿qué indica? Que solamente hizo, o que hizo más foco en eso. Que hizo foco en eso, ¿no? Pero es necesario si tengo enfatizó, no. No, El No, o sea, gobernador, no fue puntualmente. no. Entonces, el gobernador, Enfatizó su enfatizó. intención. pero no enfatizó. A ver, piensen No, en otra cosa. enfatizó, no. El El gobernador, gobernador Puntualizó expuso. en su intención. ¿cómo? Ahí el puntualizó no se podría Ah, no, también. no, puntualizó, no, no. Dio a O conocer, declaró. declaró, Dio a dio a conocer. conocer su intención, ¿no? Dio a conocer su intención de volver a participar, ¿sí? El comicio partidario. No, bueno, en, En en los comicios o no, en las elecciones. en las elecciones del partido, ¿no? Y tenemos UNICEF lanzó un nuevo programa para el desarrollo de las TICs. Ahí es una sigla y no se debe pluralizar tampoco. Muy bien, TIC, ¿sí? Y UNICEF bajamos y queda U en mayúscula y todo lo demás en minúscula, ¿sí? China Convirtióse se en el convirtió, segundo. se convirtió en el segundo productor de software y software en cursiva, ¿sí? Muy bien, acá nos quedamos, ¿sí? Ok. Y practiquen lo que hay después porque me parece que les va a venir bien, porque uy, es que es eso, ¿eh? Si quiero achicar, no puedo, tengo que parar el video. Bueno, acá me despido. Les deseo mucho éxito a quienes tengan que recuperar y quienes tengan que dar el final, bueno, nada.
Contáctense, nos organizamos y si puedo ayudarlas, ayudarlos, los ayudo, Ujú. las ayudo. ¿Sí? Que tengan Profe, un buen fin de entonces, Gracias. semana. esta es la última clase, ya el lunes no. Es feriado, Giselle. Ay, verdad, yo siempre soy muy, muy perdida con Sí, los sí, feriados. Lo es siento. feriado. No, está bien. No nos vemos. ¿Sí? Chao, chicas. Bueno, Un ¿Vos chao, vas a profe. estar en los finales, Sí, voy a estar en los Janina? finales, sí. Voy a estar, mm, creo que en la segunda fecha o tercera fecha. Ah, bueno, bueno, ¿Sí? para saber. Sí, Igual estamos en contacto. Gracias, sí. gracias por Un beso todo. grande. Chao, chicas. Gracias, Gracias, profe. gracias. Chao, chao. Chao, Gracias. profe. Chao.